Colombia, potencia de la vida. Bueno, en lugar a dudas estamos haciendo una serie de charlas, las hemos llamado charlas curatoriales. Sin embargo, están pensadas para ampliar la noción de curaduría, como que no solamente los curadores o los interesados en la curaduría pueden verse interpelados por lo que se habla en estas charlas, porque lo curatorial es más como un modo de operar, ¿sí? Y unas formas de investigar y de trabajar con otros. Entonces, en estas charlas la mayoría sí son personas que se dedican a la curaduría, pero también hay muchos artistas. La idea con estas charlas es tratar de, más que trabajar desde lo anecdótico, como que se hizo en esta curaduría específica tal, es más como trabajar como con problemas de caso para tratar de compartir herramientas de soluciones de problemas curatoriales. Y en este primer capítulo, que es como final de febrero y marzo, se llama Hacer en Contexto. Esta es la tercera charla de Hacer en Contexto. Son problemas relacionados con el hacer con otros, hacer en comunidad. Algo que tengo que decir antes de seguir avanzando es que este es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, Programa de Concertación Nacional. Bueno, sí, es una beca que nos ganamos este año, que nos financia por 2 años como nuestro programa público y las exhibiciones que vamos a empezar a tener. Y en este contexto de este primer capítulo, que se llama Hacer en Contexto, hablar de los salones regionales o de formatos que funcionan como tal es muy útil porque precisamente hay ciertos problemas en esta idea de la división política de Colombia por regiones que nos pueden dar como luces o herramientas para hablar de algo que a mí me parece, de un concepto que me parece muy importante en la práctica de lo curatorial, que son los contextos discursivos. Y también esto de los salones regionales, precisamente por la manera en que está dividido el país, en nuestro caso región Pacífico, que son 3 departamentos, Valle del Cauca, Chocó y Cauca. La persona que se gana una beca para hacer un salón regional o algo parecido a un salón regional, le toca precisamente trabajar con comunidades, con sectores que no conocen, porque es muy disímil todo lo que agrupa la región Pacífico, y ese es un primer problema, ¿no?, de este contexto discursivo que son los regionales, que es esa pretensión de homogeneización a través de regiones, ¿no? Entonces, bueno, normalmente hay una frase muy conocida que es: los museos no son neutros, y muchas veces no hacemos cosas dentro de museos de 4 paredes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese contexto discursivo sobre el que estamos operando? Y en el caso de esta curaduría, fue una beca del Ministerio de Cultura que no lo llamó Salón Regional, pero estaba dividido como si fuera que era una beca por región del país, y estaba con un tema ya predefinido que era el tema arte y naturaleza. Entonces, no sé si algunos de ustedes, que yo creo que muchos han pensado este problema ya, no sé si alguno puede mencionar como un problema que está implícito en la manera en que está dividido el país por regiones. Usted que ha curado un regional, usted un nacional, y usted que está curando el regional de ahorita. Es muy arbitraria la división, ¿cierto? Voy a soltarme el micrófono. Sí, vamos a... Es el momento de volverse. Sí. Y aquí ha tenido muchísimas formas de funcionar, porque hay un salón nacional curado por unos curadores de comunicación y unos regionales. Y no sé si son 5 regiones o 7, pero usualmente se hacía como que estos proyectos curatoriales después iban a integrar
nacional. Se han hecho distintos formatos, como que primero uno hace regional en su región y después tiene que itinerar en otra región. Bueno, se han creado como 80.000 formatos. Han habido como muchos problemas, como por qué se integran los regionales en los nacionales. Pero bueno, lo que quiero discutir es la manera en que está dividido ese concepto de región, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que me parece problemática en esa división, no sé si son 5 o 7, no me acuerdo, porque antes eran 5, Orinoquía, Amazonía, Caribe, o Atlántico, no sé. Son 5, ¿no? Bueno, el caso es que la región Pacífico es un ejemplo de lo complicado que es, porque se asume que el territorio es lo que yo veo y que es fácilmente delimitable, ¿no? Como que hasta aquí llega la región Pacífico y hasta aquí empieza la región Sur. Ese sería como un primer problema, como una visión de pronto demasiado positivista y demasiado topológica, como es lo que yo veo y lo que puedo tocar, lo que es un territorio y cómo lo puedo nombrar y demarcar. Y también ese problema que decíamos que es muy arbitrario, ¿no? Es como que se trazan unas fronteras arbitrarias entre los territorios. Y digamos que ese otro componente del contexto discursivo en el que se inserta este proyecto es que el tema estaba dado, se llama arte y naturaleza. Y por lo general esta palabra naturaleza también tiene como unos problemas que a veces asociamos naturaleza como lo que podemos observar, como que está fuera de nosotros, y distinto a territorio, que es como aquello en lo que hacemos parte, ¿no? Entonces este era como uno de los problemas conceptuales que inspiraron esta curaduría. Digamos que esta curaduría intenta referirse a estos problemas. Y otra razón para hacer esta charla es que la próxima semana, el viernes, las personas que están encargadas de hacer el actual Salón Regional Zona Pacífico, está aquí, es Eider Calambás y Puyuma, y ellos van a presentar como yo diría que es como un cambio de paradigma en lo curatorial, desde saberes ancestrales y de la tierra, y cómo eso puede transformar, pues yo creo que es el hacer curatorial, pero también esta noción de región. Entonces era como una forma de unir estas dos estrategias de trabajar por esta región pacífica. También la idea es que hoy invitamos a Eider Yangana, que es un artista participante de esta curaduría, y Juliet Morales, que también participó, no solo para que nos cuenten un poco de su obra, sino también como una mirada crítica como a qué está pasando ahora con este creciente interés en los saberes tradicionales, en los saberes indígenas, en el campo del arte contemporáneo. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles estrategias hay que cambiar? ¿Qué está pasando? Sí, como, ¿cuáles son los problemas que están pasando allí? Entonces, bueno, hoy lo que vamos a hacer es, sobre todo vamos a hablar de obras, como que les vamos a contar las obras que hacían parte del proyecto. Yo voy a presentar unas, después ella presenta las suyas, como que vamos a ir intercalando, y al final la idea es poder tener como una pequeña discusión de algunas ideas que trae Eider y Juliet para ese momento. Entonces, sí. Perdón. Bueno, entonces este colectivo, que se llama Sonidos Enraizados, lleva muchos años haciendo una investigación de las músicas que suceden a las orillas del río de distintas partes de Colombia, y conversando con ellos me mostraban como algunos ritmos digamos como de ciertas zonas de la región Pacífico estaban más vinculadas con sonidos que hacían parte más de la región sur, o ciertas sonidos o ritmos de esta región Pacífico, de lo que se conoce como región Pacífico, estaban más relacionadas con lo que se conoce como región Caribe.
Entonces con ellos decidimos esta especie de montaje. Ven esos plotters en el piso, son como unos ríos y cada río tiene un audífono y se seleccionó como un ritmo por río. Básicamente esta era como una primera obra que me parece a mí que hablaba como de cómo el sonido de alguna manera transgrede esas fronteras arbitrarias y como que con esos ritmos que ellos habían recopilado de alguna manera se podía trazar como otro mapa de Colombia asociado por proximidades rítmicas y estaban como escondidos también un poquito en medio de las obras. Esa obra entre la que estaba escondido este micrófono, creo que muchos la han visto, es de Laura Campas, que también está por acá. Voy a mostrar un detalle de la obra. No sé, los que no conocen la obra, si alcanzan a imaginarse de dónde proceden esas impresiones. Y se bloqueó el video. Ahí tiene, las obras tienen esta conchita, esta especie, ¿es una conchita? Una plomada. ¿Es una qué? Plomada. Es una plomada al final. No sé si alguien que no conozca la obra, que apenas la está conociendo, puede decir de dónde provienen esas impresiones. Laura, ¿puedes decir vos? Hágale, colabore con la clase. ¿Cómo? Casi todo el mundo la conoce. Pero Melissa ya la conocí. Bueno, no sé si escucharon a Melissa. Laura no nos quiso contar el truco, pero son lo que yo me imaginé cuando vi esta obra era como alguien que tenía como peinados las rutas de liberación en la época de la esclavitud, que había puesto su cabeza como sobre un papel o sobre una tela, entonces como que eran impresiones de cabezas, impresiones de rutas, entonces era como otra forma de construir un mapa y como que había una continuidad territorio-cuerpo en este mapa. Y voy a poner una de las obras de Juliette. No sé, ¿tú quieres describirlas antes o las mostramos? Juliette participó con 2 obras. Una de este video. Y, bueno, ahí se ve. Y estaba con estos anacos que están montados de una manera muy específica. No sé si vos quisieras contar. Bueno, el video que acá se presentó, este video se llama Resistencia, es un video pues, a 4 canales
Y pues lo que yo he intentado es juntar o unir estas dos experiencias de lo digital, pero también de la experiencia espiritual y de armonización que existe en el territorio, ¿no? Que siempre es el número 4 que se utiliza para ello. Entonces, así como lo he hecho en las acciones performáticas o de ritual con mi cuerpo, en la reinterpretación de los rituales también pues trato de llevar este mismo número en todo momento, y en este caso pues es definir que sean 4 canales también. En este video pues aparecen estas mujeres de la comunidad. En ese momento es Shurpayan, que es un programa del Cabildo para jóvenes adultos que están terminando de estudiar su primaria, y pues les hago como la propuesta a ellos, también aparte de mi familia y las vecinas, pues para poder juntar a esa cantidad de mujeres que quieran participar de este encuentro de la danza y podernos como permitir una danza solamente de mujeres. No siempre ha estado la dualidad del hombre y la mujer, pero en este caso quería comprobar qué pasaba si nos reuníamos solo nosotras, hasta dónde podíamos llegar y cuáles eran como las preguntas que podrían emerger en medio de ese encuentro. La canción que bailamos para ese momento es la canción del matrimonio, que es cuando pues la mujer que se casa y ya pasa por el ritual católico y se devuelve a su casa a la celebración pues ya más tradicional. Esta mujer, o bueno, la familia, los novios tienen que bailar 4 canciones, otra vez este número 4, para que pues se cumpla como el ritual, ¿no?, de esa unión. Pero también existe como esa mirada, esa conversación por detrás de que si no se cumple con ese ritual, esas 4 canciones, pues como que hay un peso y una mirada mucho más fuerte sobre la mujer, ¿no? Si es que se le ve los pasos y se observa si esta mujer tiene los pasos finitos, o si baila muy saltado, como muy brincona y no es cuidadosa, entonces dicen que es una mujer que no tiene cuidado con los tejidos, que igual es con la comida o como con muchos oficios de la casa, ¿no? Entonces él empieza como a medir desde esa forma en cómo su cuerpo se mueve. Entonces también para mí era como poder tomar esa misma forma de observación, pero más enfocada más bien a cómo esta mujer logra llevar a cabo esa acción de ese baile, ¿no? Y pues lo lleva a cabo gracias a que tiene a estas otras mujeres al lado de ella y se toman de las manos, y es que cuando ella se cansa, porque también tiene muchos códigos de territorio en su cuerpo, pues está el anaco que representa el mismo territorio, el azul de los paños pues que habla de nuestras lagunas, el sombrero otra vez de nuestro territorio, cosmogonía, pensamiento, ¿cierto? Como que hay una carga sobre ella que le exige resistir mucho más que el hombre, ¿no? Y entonces esa exigencia de que ella debe cumplir, pues, o sea, si no la cumple, si pasa lo contrario, pues es este mal augurio, ¿no? Esta mala mujer, esta mujer que no va a ser una buena mujer, no es una mujer que no resiste. Entonces, quería, justamente con el video y la grabación de esta acción, era enfocar siempre la cámara a ese gesto de las manos de ellas, cargándose, apoyándose, y de los pies que parece que nunca terminan de bailar porque son infinitos. Es una danza infinita donde se pueden encontrar, y pues creo que el video al final también permite esa mirada o ese desdoblamiento también, ¿no? Como que es un lugar etéreo que me permite como crear otro lugar, otro espacio, posibilidad, donde nos encontramos no solamente esta generación de mujeres, sino en esa conversación con las mayoras que ya no están en nuestro territorio, pero que gracias a ellas pues existe esa memoria y el territorio donde podemos como seguir bailando. Sí, hay unas coreografías, por decirlo así, unos movimientos o formas que ya existen en el territorio, o bueno, digamos que esas figuras las encontramos en las piedras que están en el territorio, que están grabadas, que son pictogramas, y hay una recopilación de eso, y muchos de los tejidos pues también lo recogen. En el sombrero también está la forma del espiral. Entonces en la danza vuelve y se dibuja con el cuerpo y el movimiento esa simbología. Y para esta también se construyó los movimientos, con ellas, con todas en conjunto, se construyeron los movimientos en espiral de ir y volver.
Entonces nos enrollábamos y nos desenvolvíamos y ya la grabación panorámica con el dron fue que pues, ya uno puede dimensionar ese movimiento en el espacio. Y lo que queda al final pues es el vestigio de que, como llovió también ese día, los pies de todas estas mujeres dejaron una línea en donde se bailó, ¿no? Entonces todas salieron con muchas chispas de barro hasta la rodilla y sus anacos, y cuando salen pues queda la huella de ese movimiento en la tierra. Bueno, y esta vez siempre me ha gustado tener estas dos posibilidades, lo intangible o esa ventana del video que nos permite ver lo que hay en el territorio, pero esta otra parte que se vuelve mucho más física e intangible, que se puede detallar, y en este caso es un tejido que le puse también la consigna, como nombre pues lleva la consigna MISAC, que es recuperar la memoria para recuperarlo todo. Y son 4 tejidos, otra vez el territorio, de 4 zonas del resguardo. Están Chambe, Tranal, Campana, Cacique, en esos tejidos. Y por cada zona lo que yo pensé inicialmente era buscar a estas 4 mujeres tejedoras que conservaran ese conocimiento de su territorio, porque a través del tejido, en las faldas y en las ruanas, ellas tejen una combinación de colores, una trama de colores que les permite o nos permite reconocernos dentro del territorio. Y también incluso reconocer el tiempo en que se fueron construyendo o se fueron como diseñando. Hay unas, por ejemplo, que creo que eso lo hablamos con ella, también hizo caer en cuenta de eso, de que hay unas listas, decimos nosotros, estas líneas se llaman listas, que vienen más desde el 2000 hacia acá, desde los 90 hacia acá, porque entonces los colores empiezan a cambiar, se vuelven más brillantes o más intensos. En ciertas zonas se utilizan colores más naranjas, pero hacia Campana, que es como las últimas veredas del resguardo, son más rojas o moradas, son más... solamente llevan como a 2 colores la combinación, y también dependiendo del grueso. Bueno, son muchos códigos, que es lo que permite que uno sepa de qué época y de cuáles son las más antiguas del territorio y de qué lugar específicamente es. Entonces, desde lejos uno puede definir de qué familia viene esa persona o con quién está casado, porque si entonces hay ya hay un hogar entre estas 2 personas, pues esa lista de él y ella se transfiere a los hijos también. Entonces, eso hace que se construya el territorio a través del color. Entonces, estas 4 mujeres, mamás, me ayudaron a hacer este tejido también con esa pregunta de por qué y para qué configurar lo que ya existe, lo que ya está como resuelto de algún modo, ya está claro en el territorio, pero yo quería tener un concentrado más de todas esas identidades que podrían existir en el territorio. Eso fue como un tanteo un poco superficial, creo que se pueden encontrar muchas más. Y entonces cada tejido pues viene recogiendo una cantidad de familias. Bueno, el destejido también quedó ahí, como que hace parte de lo que yo vengo haciendo, como que he unido hilos y he tejido otros, y siempre he pensado en el tejido como en la posibilidad de destejerlos, de poder aprender de la memoria y de ese conocimiento que existe a través del destejido, ¿sí? Que no sea una cosa finalizada, terminada, sino que tenga la posibilidad de la transformación, de la deformación o de la sanación, de todas las posibilidades que existan en ese hilo que se extiende en lo que uno quiera, y que pueda albergar otros hilos, otros colores, bueno, muchas cosas. Pero el nudo también me hizo caer en cuenta el otro día de las historias del territorio del duende, ¿no? Que cuando a los caballos los dejan en el monte, llega el duende y les hace un nudo en el pelo. Entonces me decían como las personas que montaban estos trabajos, como, pero ¿y eso cómo se desenreda? Porque pareciera que el duende pasó por ahí enredándolos. Entonces me queda un poco la experiencia de sentir también que es un tejido que no sé, que tiene esta cosa mística también de muchos hilos que se están enredando ahí, o que se enredan en cada viaje, en cada lugar que van, y que recogen como esa energía también.
son dos líneas de personas que casi que se tejen haciendo una espiral en el baile, ¿no? Era también como un tejido humano. Y en estas telas, en estos anacos, era como muy poderosa esta idea, de nuevo, como de otra forma de hacer mapas, ¿sí? Como de, no sé si representar o cargar el territorio de alguna manera, ¿no? Y cómo se porta el territorio en el cuerpo. Y esto fue como un accidente que hayan quedado montadas al frente Laura y la obra de Laura y la obra de Juliette, como que era el único espacio posible para montarlas y fue como un hallazgo eso, que hayan quedado de alguna manera despejándose esas dos piezas. Y también hubo una conversación sobre cómo presentar estos anacos que no fuera para no promover como una fetichización de estos objetos ancestrales, que no fuera, sí, qué bien están tejidos, sí, el anaco como objeto museístico. Y un poco destejerlo también lo discutimos con Juliette, que era como una manera de mostrarlo como un objeto de conocimiento también, ¿sí? Como que ahí hay un pensamiento en ese objeto y necesitábamos mostrarlo como no terminado para mostrar ese pensamiento que hay ahí en ese objeto. Entre las impresiones, entre la obra de Laura, acaba de pasar una aclaración, que yo siempre pensaba que los terminados de la obra de Laura eran unas conchas. Siempre quedaron así en mi cabeza y me acabo de enterar que no eran conchas, sino otro material. Y por ese, ¿cómo se dice eso? Por ese malentendido sucedió el siguiente montaje que les voy a mostrar. Que este cómic que ven ahí, como esos papelitos, los escribió, es un libro de cómic que hizo un señor que es etnógrafo, que se llama Franz Xaver Faust. Él vive en Popayán hace varias décadas. Y él escribió este libro mitad científico, mitad ficción, en donde crea este personaje que es la primera humana que nace en África, y ella es la creadora de toda tecnología a partir de su relación con el mar y con las conchas. Entonces se supone, según este relato, se llama Herederos del libro, según este relato es la mujer la que crea el fuego, la mujer la que crea la rueda por su necesidad de ir, o sea, ella es como la gran dominadora del agua, y todo empieza con las conchas, ¿sí? Como al frotar dos conchas se crea el fuego, ¿no? Y era el primer alimento. Entonces es como una historia mítica del origen de la humanidad y de la tecnología a partir de esos tres elementos, como el cuerpo femenino, el agua y las conchas. Había este audífono que pueden ver ahí, y es el trabajo de Cándida García, que es una mujer, como una lideresa de Nuquí. Ella tiene en la sala de su casa un museo que ella lo llama Museo Casa de los Abuelos, y uno podría interpretar ese museo como, de nuevo, como un museo de la tecnología de la humanidad en relación con el agua. Entonces ella ahí tiene como todo tipo de objetos que ella recolectaba en su comunidad, que ya no se usan para la pesca, para la cocina, etc. Y ella montó esta especie de museo en la sala de su casa. Es como una gran, pues de nuevo, lideresa de su comunidad, pero también cantadora, pero también partera, ¿no? Es como una gran agente activadora. Y una pregunta que tuvimos al hacer esta curaduría es como, queremos que haga parte de esa idea, de este proyecto, pero no podemos llevar todo ese museo a Barranquilla, ¿no? Como, ¿cómo hacemos? Y entonces pensamos que el museo realmente es el relato de ella, ¿sí? Como lo más interesante de ese museo es la manera en que ella cuenta la historia de esos objetos, la materialidad de esos objetos, la relación entre esos objetos. Entonces llevamos de alguna manera, la llevamos a ella y llevamos su relato ahí grabado, y ahí está
como esa esquinita de la mujer y la tecnología en ese rincón, y pensamos como otra estrategia que sería muy interesante precisamente la ausencia de esos objetos, como acrecentar la ausencia de esos objetos, porque había sido a propósito, ¿sí? Como que no tenía sentido llevar los objetos tal cual para producir como una fetichización en torno a esos objetos. Lo que interesaba de esos objetos era como el conocimiento producido en torno a ellos. Entonces hicimos un taller con Cándida y convocamos a Laura para que juntas pensaran un taller en donde Cándida hablaba de esos objetos y Laura iba guiando a los participantes para que dibujaran lo que iban escuchando y lo que se iban imaginando, un poco acentuando esta idea de más que la topología del objeto o más que la topología del territorio, es como la reverberación del objeto. Sí, que decían que lo hicieran bien grande para que pudiera. Y usted estaba aquí y se llama Zumbo. Ahora sí, imagínense usted también. ¿Dónde le puede entrar agua? De un consumo largo. Bueno, era muy importante de nuevo como cuestionar un poquito esa fetichización a veces que tenemos con los objetos y darle como un poder a la oralidad de alguna manera, y ese taller era pensado un poquito para eso. Y esta obra, antes de darle la palabra a Eider, ahí estamos en montaje, esta obra de Leonel Vázquez. Él es de Bogotá, pero estuvo un tiempo largo en Nuquí, gracias a Más Arte, Más Acción, haciendo como una investigación sobre el canto de las ballenas cuando llegan a parir a Nuquí, y de alguna manera mostrando cómo el cambio del canto de estas ballenas es un indicador de la afectación ecológica o no del territorio, de la salud o del decrecimiento de la salud ecológica del territorio. Y de alguna manera su práctica él la ha empezado a denominar como democratización de la escucha subacuática, y lo que él dice es como la escucha subacuática nos hace seres políticos, de alguna manera es escuchar eso que normalmente no se escucha. Entonces en ese proyecto él hizo varios talleres allí en Nuquí para construir hidrófonos, escuchar debajo del agua, no sé qué. También trabajó con parteras. Y entonces al final hizo como una especie de mezcla entre los cantos de las parteras y los sonidos de las ballenas al parir, de nuevo como con esta idea de la partera como una gran tecnóloga del agua, ¿no? Porque las parteras de alguna manera, una de sus tantos saberes es saber escuchar el líquido amniótico. Entonces eso que se ve ahí, que son como estetoscopios, creo que se llaman así, no sé, esos cositos con los que escuchan, esos son con los que usan las parteras, y a través de ellos uno escucha la grabación que hizo Lionel. Pues es pésimo el audio, pero ahí se escuchan las ballenas y mezclado con los cantos de las parteras. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere hablar primero o quiere que muestre sus...? Pues fue una convocatoria a mí a revisar varios performances que había hecho hace mucho tiempo, hace más o menos 10 años, ¿no? Entonces la invitación muy generosa que hace Erika es a tener un espacio a que revise esas acciones que había dejado años atrás, ¿no? Y eso tiene una clave que tiene que ver con el eco, ¿no? Con lo cíclico, con volver a reinterpretar las acciones con un cuerpo que es diferente, no de 21 años, sino ya de 31 años, ¿no? Entonces me pareció una cosa como muy intrépida porque ya no tienes el mismo cuerpo, la misma energía, entonces me pareció muy chévere, ¿no? Entonces lo que trabajo variamente es una retrospectiva de 5 performances. Entonces ahí que pueden ver es como el inicio, que se llama la del sol, que es una pregunta por la memoria a partir del canto, ¿no?
siento que hay una fragilidad todavía. Empecé a trabajar el canto, lo sigo trabajando todavía, es una pregunta vital, pero creo que en mis acciones lo que he hecho es tratar de ir picando piedra, abrir camino, pero todavía no tengo la certeza de poder todavía movilizar esa fuerza, ¿no?, vital que es el canto, ¿no? Entonces lo que trato de trabajar es una décima en homenaje al agua, pensando como el tema de, pues, de la curaduría y el Salón Nacional, ¿no?, que tenía que ver con el río Magdalena. Entonces lo que hago es construir una décima, que es una composición española, no sé si han escuchado la décima, que es una composición que viene de España, que se arraiga en los territorios latinoamericanos y que cada pueblo cree que es suya, ¿no? Eso es muy chistoso, eso habla un poco de esas... Hasta los españoles. Ajá. Sí. Entonces, bueno, lo que me quedó más fácil componerla, escribirla, a la hora de cantarla ya fue otro cuento, ¿no? Solventar un poco el tema del espacio, de la voz, ¿no? Pero coincido mucho con Erika en el tema de que la fragilidad no es una cosa que se exhiba, sino es una cosa que aparece en la medida de que algo está por caminarse, ¿no? Y siento que ahí pues hubo un salto al vacío, que me enseñó mucho, sobre todo, digamos, esa parte del canto que sigo explorando. También compuse una pequeña poesía en homenaje a Violeta Parra también. Y bueno, eso era como en sí esa primera acción. La trabajé pues, de la mano del compañero Uriel, que es un amigo de Erika. Él es de Sonidos Enraizados. Ah, mira. O sea, hacía parte de otra obra. Ajá, ahí complementamos. Y me parece interesante que la curaduría de Erika era una cosa muy orgánica, porque tejía entre los mismos artistas que estaban en la curaduría, ¿no? Por ejemplo, el maestro Freddy Colorado, que fue el que hizo la acción conmigo, la de la espalda. Él hacía parte de otra obra, pero se alcanzó a tejer ahí como parte de la acción, ¿no? Entonces me parece que fue muy interesante, porque la primera vez que la hice en el 2011 con un amigo percusionista de la Universidad del Cauca, y trabajar con el maestro fue una cosa bellísima, porque pues, primero es un gran maestro de la percusión, ¿no? Entonces la forma en que él toca en mi espalda tiene que ver con su trayecto de vida, ¿no? Él entiende, bastó menos de una mañana para comprender lo que se estaba moviendo con esta reflexión de la energía, cómo se vincula desde la acción de tocar hasta el cuerpo instrumento, hasta convertirla como la energía de la jugo naranja, y después nos tomamos el jugo los dos, ¿no? Y él la comprende de una. No necesita tener esta enclave contemporáneo, sino que él entiende. Dice, hágale, mano. Sí, entendió los tempos, entendió los circuitos, entendió el gesto, y creo que fue una cosa muy afortunada, ¿no? Como que sí, para serles sincero, yo estaba muy apostado con el tema del canto, ¿no? Pero resuena más o repercute más el tema con Freddy, ¿no? Entonces fue muy interesante. Después de eso paso a la acción de los tibungos, como decía Erika, yo los digo como baldecitos, y esto nada más era con un tema de circular el agua. Y siempre me cuestionaban el tema de que, bueno, ¿usted qué hace con el performance? ¿Eso qué es? Eso es como repetir cosas como, ¿dónde está la poética ahí, no? Y tardé mucho tiempo, había como una intuición de qué era lo que hacía, pero después comprendí que había una memoria familiar, de una disposición del gesto, ¿no? De cómo nos entrega, digamos, a un gesto, cómo los padres, los compañeros, la familia, se entrega a una relación con un objeto que puede ser totalmente industrial, ya no es de cerámica, ya no es de barro, pero sí tiene un elemento que es el vacío y la cuenca de agua, ¿no? Y bueno, ya trasladarlos a un tibungo más grande. Cierro también con una décima. Creo que eso fue como, pues fue un regalo que me hiciste, creo, o sea, la posibilidad de reevaluar y reinterpretar el tema de mis acciones después de 10 años, ¿no? Y creo que fue un gran cierre, porque todo esto creo que fue un homenaje como una memoria familiar, ¿no? Y ya creo que ahora estoy en otro camino, como preguntarme, bueno, ¿qué estoy moviendo ahora, no? O sea, es otra espiral, otro círculo que invita a un salto, ¿no? Un salto nuevo. Sí, eso sería. Y bueno, disculpa. Me gustaría saber como la descripción completa de toda esa acción, digamos, cómo empieza, pues porque uno la ve, pues se ve que estás empezando, estás como moviendo el agua. Me gustaría saber cómo empieza, como que pudieras escribirlo así en detalle.
Bueno, la primera acción que le dice se llama se recoge y se libera, ¿no? La acción, se recoge y se ¿Es el libera. canto o es ¿Dice la de los baldes? Sí, sí, Ajá. Sí alcanzan a ver que hay un bastón de chonta, ¿no? Que está como... Ahí al ladito de los baldes está instaladito. El original tenía un bastón de chonta y tenía un papel que tenía como... Era como una nube entre el bastón. Yo me hacía detrás del bastón y quedaba y declamaba una poesía. En ese tiempo fue en Pereira, en el Salón Nacional, en la UN. Entonces lo que declamaba era una poesía en torno al ejercicio del arte, ¿no? Una cosa que hablaba Juan Germán y Eduardo Galeano, ¿no? Sobre hablar sobre los contemporáneos, que era quiénes son mis contemporáneos, ¿no? Entonces decía que más allá de las fronteras de los territorios, de las identidades fijas, contemporáneo era quien tenía voluntad de belleza y voluntad de justicia más allá del tiempo y más allá del espacio. Yo me podía vincular con un poeta chino más allá del tiempo, ¿no? Ese era el cierre como en ese tiempo, en esa acción, ¿no? Entonces aquí lo que cambia es que ya no tiene el papelito, está simplemente el bastón de chonta, y lo que hago es repetir simplemente el gesto de los tibungos y los voy colocando hacia el más grande, ¿no? Dentro de las infidencias, como digo, ya el cuerpo es más tosco, más débil, ¿no? Eso fue lo que me di cuenta después de 10 años, que no es la misma intención, ¿no? Pero sí queda legítimo todavía el cierre que es en el tema de la palabra. Y bueno, era simplemente eso, ¿no? Como depositar todo, pensando en una composición amplia, habían varios recipientes que estaban poblando todo el espacio, y la acción era irlos poco a poco haciendo en un solo espacio, que era el tibungo más grande, ¿no? Quedaba el tibungo y quedaba el bastón de chonta. Pensando un poco en composición, pensando un poco como en la espacialidad, ¿no? Que mi ejercicio performático lo que hago es como vincular el tema espacial o instalativo con lo performático, que es el performance, cómo transforma un espacio, cómo transforma el elemento, ¿no? Como ahí en situ. Ajá. Esa es la ñapa. Estos eran varios chirrinchitos que habían ahí, que era como más participativo, y tenía una frase, ¿no? Una frase que aludía en torno al nacimiento del agua, ¿no? La transformación del agua en elemento, ¿no? Y se invitaba a la gente a que tomara, que se vinculara con el traguito y que todo el mundo se tomara su chorrito, pues, ¿no? Lo digo así como muy suelto, porque así la idea también era, ¿no? Que soltar un poquito el tema de la contemplación. Bueno, Eider abrió la exposición no se podía abrir si no se hacía este brindis de Eider, que estaba inscrito en las copas, vuelve con algo para brindar. Él decía que eso se dice mucho en su territorio cuando alguien va de visita, y algo que yo no había caído en cuenta, que me contó Eider, es que del territorio del que él es como un poco el nacimiento de los ríos, ¿no? Y esto era la desembocadura del río en el norte. Entonces, de alguna manera, la exposición no podía abrir sin este brindis inicial, en donde él da unas palabras, ofrece chirrinchi, y bueno, esta foto es una foto un poco social, no tan profesional, pero estaban instaladas las copas ahí. Después de que la gente brinda, se instalaban las copas ahí al lado de... teníamos como esta pregunta de... Toda la apertura de la exposición era como la retrospectiva de performance de Eider, pero ¿qué dejábamos en sala? Entonces en sala decidimos dejar un performance que no se hubiera presentado antes, y dejamos no sé si quieres hablar de él, lo muestro. Ñuka charini pachapay kay sayarichi. Pachak yankuna kan payayni wakichi. Ima chaskichi takik. Kaima hampuy tarpuy kan rimay muskuykuna. Kurkupay kayalpa
y mayapas teximuyo tarita. Ñuka kunkai, Jamaican hinaka ikura. Sostengo el mundo, construyo en él. Por sus caminos recojo y comparto. ¿Cuál es el destino del canto? Hay que volver a sembrar, dijiste en sueños. El cuerpo es territorio en cualquier lugar donde se encuentre. Toco mi voz, su aliento es como la hierba. Bueno, esta es la obra que dice Erika, que quedó en la parte de la exposición. La pieza se llama Chacarruna. Pero los compañeros que han caminado conmigo me conocen que yo he sido pues, de los compañeros que hemos caminado un poco desde el cuestionamiento, digamos, de cómo enunciar lo indígena, ¿no? Yo siempre he tenido como unos reparos personales. Me ha costado mucho tratar de enunciarlo desde mi raíz, por decirlo así, ¿no? Yo soy comunidad yanacuna, pero también tengo una experiencia urbana también, ¿no? Entonces, creo que el tema de la memoria que yo camino, digamos, en la parte de artes plásticas es la necesidad de poder contar unas cosas más allá del enunciamiento desde la identidad, ¿no? Indígena, ¿no? Fue un respiro en la universidad, en las artes, poder encontrar una manera de caminar la memoria personal y la memoria colectiva, no es del enunciamiento de la identidad, ¿no? Pero poco a poco la cosa va apareciendo, y si aparece y si es real, pues uno tiene que caminarla, ¿no? Pues porque pues, uno no puede ser tan... Si no, hay que recibirlo, porque si uno no recibe, vuelve el ciclo y de alguna manera se lo va a encontrar, en otros años se lo va a encontrar. Entonces, esta obra tiene que ver con la época de pandemia. Fue un duelo que fue pesado, entonces fue como una invitación a encontrarme con unos compañeros que trabajan todo el tema de la lengua quechua, y con el maestro Félix Chicangana, que ha sido uno de los pilares de la recuperación de la identidad yanacuna. Me quedé con su familia en época de pandemia, y lo que trataba era hacer una acción que vinculara la reflexión al tema de la pandemia, ¿no? Como que implicaba el tema del aliento, que implicaba el tema del chacarruna, que era ser puente cuando no se podía establecer puentes en un tiempo que todo estaba cerrado, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar un poco la lengua, a abrir un poco eso suavemente, pero pues ya poco a poco se ha ido desenvolviendo, y creo que ese fue como el de las primeras veces que expuse la pieza, ¿no? Como eso. Ajá. No sé si lo dijiste, pero me acuerdo que Eider me contó que este amigo con el que estabas conviviendo te había dicho que en quechua, artista, que no tiene traducción exacta, era como hombre puente, y de ahí habías hecho ese performance que es en el río, es en San Agustín, ¿no? Es cerca de San Agustín. Bueno, cuando Eider yo lo conocí en el 2012, que fue mi primera experiencia curatorial, que Juan Sebastián Ramírez, que es 10 años mayor que yo, me invitó a hacer esa curaduría de ese salón regional en ese año, y fuimos a mirar cosas en Popayán, portafolios. Los profesores de Eider nos recomendaron que viéramos el portafolio de Eider, y ambos quedamos así como muy maravillados con sus performances. Por alguna razón, no me acuerdo cuál, no se pudo incluir en ese regional, y yo quedé desde el 2012 como hay algo en esos performances que es muy potente. Y 10 años después, porque esto fue 2022, que tengo ese chance por esa beca de hacer algo parecido a un regional, contacto a Eider, le digo lo que había visto en sus performances, él me muestra como un portafolio de los performances, y un poco lo que veo de común en todos es como que él hace una acción que implica mucho trabajo, mucho desgaste, en crear algo que se está aproximando a un producto, pero el producto nunca se concreta. El producto se desgasta en el performance, o
se toma, como el jugo de naranja, o se destruye en el mismo performance. Y como que esa resistencia a concretar la acción en un producto me parecía a mí como una especie de acción iterativa, ¿no? Como de acción en espiral. Y como que algo que fue apareciendo, digamos, sin haberlo buscado en esta unión de obras, es como la espiral insistía en volver a aparecer en todo, ¿no? Y una de las cosas que a mí me importaba mucho al comienzo hacer esta curaduría, que sabía que el tema era arte y naturaleza, es cómo no hacer una exposición de dibujos de arbolitos, ¿no? Cómo no hacer una exposición que represente la idea de naturaleza, sino que nos haga vivir de alguna manera como en el cuerpo, como las crisis que tenemos que vivir para entender el problema central con la naturaleza, que es que como sujetos modernos, occidentales, nos cuesta mucho entender esta idea de que somos parte del todo, ¿no? Y esa idea de que somos parte del todo es tan complicada acceder a ella por la manera en que concebimos el espacio, por la manera en que concebimos el tiempo y la noción de sujeto, y también nuestra relación con la mirada, ¿sí? Con lo exterior a nosotros. Entonces, una cosa que pasó con estas obras es que, sin planearlo, como que fue sucediendo así, cada una presenta como una otra noción de espacio, una otra noción de tiempo, y una otra noción de sujeto también. Entonces, en el caso de Eider, lo que yo sentía es que no es una representación del tiempo, no es una representación de la naturaleza, es que quien ve los performances de Eider como que vive en el cuerpo una cierta relación con el tiempo que puede resultarle como muy frustrante, ¿no? Porque no llega a meta. Y eso me parecía como la obra está en el modus operandi, ¿no? Y otra vez, no en la representación del tema. Y eso me parecía muy potente, se lo comenté. No sabíamos qué performance escoger, y un poco por celebrar este reencuentro 10 años después decidimos hacer una retrospectiva. Y en el caso de Juliette, una cosa que ella me contaba cuando nos conocimos es como que algo que era muy importante para ella es la revisión de la tradición, desde aceptar como esa complejidad de haber crecido en una comunidad indígena, pero tener una formación de otra parte, y cómo eso te permite como una mirada. Entonces como que ese poner, no sé cómo se dice, ese poner en escena de nuevo tradiciones, como es el caso de este baile del matrimonio, es como un revisar la tradición, de nuevo como una mirada en espiral de la tradición, entre muchas otras espirales que habían ahí. Bueno, ya casi vamos a pasar a la parte de discusión, que solo falta como 2 obras por mostrarles. Vean. Eso es. Aquí acaparando el micrófono. Aquí está. Una representación de la Corporación Intercultural Corona del Macizo, Cormacizo. Es un grupo de líderes del macizo colombiano que se agrupan desde el 2013 más o menos. ¿Con qué? Con la estrategia de cómo hacer visible el talento maciceño, cómo hacer también visible las problemáticas que hay en los territorios del macizo. Entonces conseguimos con la posibilidad de hacer Expo Arte Macizo, que es una exposición que se hacía en Semana Santa todos los años. Está viendo que Popayán es un sitio pues, estratégico en Semana Santa. Lo que hacíamos era buscar un espacio, exponíamos obras de artistas del macizo. Lo interesante es que cuando en un principio eran pues, piezas muy costumbristas, ¿no? Como pinturas del campesinado, ¿no? O sea, obras que aludían más a ese campesino, ¿no? Pero fuimos viendo poco a poco que había jóvenes que también estaban proponiendo otras miradas del territorio, ¿no? Entonces había ¿cómo se dice? Ese cambio intergeneracional se tenía que hacer como, había que hilarlo, porque no se podía imponer una sola mirada, ¿no?
Entonces poco a poco la muestra se fue integrando entre los maestros, los más mayorcitos, con los nuevos artistas, ¿no? Y bueno, para la invitación del Salón Nacional nos invitaron a mostrar una pieza que hicimos en homenaje al Jucas, que es una deidad protectora del macizo, del agua. Entonces lo que hicimos con los compañeros fue hacer como la representación, el dibujito de él aquí en realidad aumentada. Entonces tú lo puedes ver por todo el espacio como volando. Y a la par están las voces de líderes, hay parteras, hay maestros del proceso campesino de La Vega, líderes de Yanaconas, entonces todos en reflexión en torno al agua, ¿no? Entonces, mientras estás viendo el Jucas, estás escuchando las voces de todos los compañeros, ¿no? Y fue eso, como hablar un poco como de esa transición entre lo tradicional y lo contemporáneo dentro de Espoarte Macizo, hasta la pandemia que pues ya nos cortó pues el impulso y los espacios para hacer la exposición. Entonces este ha sido el dispositivo estratégico pues para mostrar pues lo último que hemos trabajado, ¿no? Esperando pues volver a integrarnos después. Cuando conocí a Cormacizo a través de Eider y otra compañera, me contaron de esa exposición que la estrategia curatorial había sido hacer una exposición con esta idea de que existe un mundo de arriba, un mundo en medio y un mundo de abajo. Y me parecía como otra concepción del espacio de nuevo, y nos preguntábamos, como en el caso de Cándida, cómo hacer para traer toda una exposición dentro de esta exposición, y estuvimos discutiendo cómo hacíamos para que esa misma idea de que existe un mundo de arriba, un mundo en medio y un mundo de abajo que se comunica a través de espirales estuviera presente en esta exposición. Ellos salieron con esta idea de que querían hablar, porque esa exposición, el tema de esa exposición era el agua, pero la estrategia curatorial era esta de los 3 mundos. Entonces, esta fue como un poco la síntesis que apareció, y algo que no dijo Eider, que es que cuando uno se mueve para arriba con la cámara ve una forma de la deidad, y cuando se mueve al medio ve una forma, y abajo ve otra forma de esta especie de entidad cuidadora del agua. Bueno, eso causó sensación allá. La gente estaba muy feliz y de nuevo eso es como, me pareció chévere esa idea porque era como un pasado, futuro mirándose en un solo dispositivo. Y esto nos lleva a esta obra, prometo que solo quedan 2, lo juro. Esta obra es de la misma persona que hizo los cómics de esta mujer, de la primera humana en África. Y esta persona es como un ser muy especial, que es un etnógrafo que es especialista en culturas amerindias. Era un gran caminante de montañas y por una condición de salud muy crítica no pudo volver a caminar, no pudo volver a trepar montañas. Y una amiga de él, se me acaba de olvidar el nombre y se me acaba de olvidar su comunidad, pero una mujer indígena, le dijo: a vos te pasó esa enfermedad por querer explicar tanto. Y él se dedica a dibujar. Entonces deja de escribir libros sobre las culturas amerindias que conocía y empieza a hacer esta serie de dibujos que le llama cosmogramas, porque son como representaciones de las cosmogonías de las culturas amerindias que él ha estudiado, que muestran cómo se vincula el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo a través de espirales. Y es sobre todo como el protagonismo que tiene el agua en estas cosmogonías y la figura femenina, ¿no? Como que el Jucas es una figura masculina, que yo sepa, ¿no? Que cuida el agua, pero de las que más habla esta persona es de las figuras femeninas que cuidan el agua, como las entidades. Y bueno, entonces hace este dibujo cuando deja de escribir sobre las culturas a las que no pertenece.
Es el mismo del libro del cómic, sí. Entonces las gafas estaban un poco como al frente de... Y todo esto, o sea, nada fue planeado, como que todos los encuentros empezaron a ser como fortuitos. Y la otra obra es esta de Irene Rodríguez, que era un fanzine que estaba dentro de la sala. Ella hace como una serie de poemas y de dibujos en torno a la vibración, ¿sí? Como a la vibración como materia. Y también, aparte de estos increíbles poemas que están ahí, que son muy bonitos, la convidamos a hacer una especie pero no se va a oír el sonido. Bueno, con esta idea de cómo hacer para no representar una idea, sino que se viva en el cuerpo lo que se quiere transmitir. Se propuso como unas experiencias de producción conjunta de sonido, uno con la voz y otro con la percusión, en las que si el que está produciendo sonido con la voz y se pierde, es la vibración del grupo la que lo hace sentir como que no está por fuera, sino que lo integra. Y este mismo concepto, pero con percusión. Entonces, Freddy Colorado, que es un percusionista de aquí, voy a parar aquí porque voy a contar algo de esto. Es un percusionista pues, que toca con muchas bandas en Colombia. Le pedimos que hiciera como un repertorio de ritmos entre el Pacífico y el Atlántico, y que hiciera como un taller con Irene de producción conjunta de sonido para gente que no tiene ninguna experiencia en música. Se hizo en esa playita que se ve ahí, como en esa barriguita que le sale a esto es en Bocas de Ceniza, que es como una puntica del mapa en Barranquilla, en donde se juntan el Atlántico y el río Magdalena. Irene y Freddy, o sea, ellos estaban invitados a hacer un taller aparte, ellos son los que deciden unirse. Invitan también a Cándida, que es cantadora, entonces finalmente lo hacen entre los tres. Mientras estas personas estaban como en esa experiencia de sonido colectivo y lo que la reverberación o la vibración puede causar como en tu sensación de sentirte parte del todo, ahí en esa barquita que ven ahí como en el agua, está sucediendo otro taller liderado por Leonel Vázquez, en donde están escuchando por debajo del agua pues, como los animales, con esta idea de la democratización de la escucha subacuática. Y un poco una de las tesis de la exposición era como las experiencias de escucha que ponen un poco como la visión en un segundo plano y en un primer plano este otro sentido, son experiencias que te ayudan como mucho más fácilmente a entender esa idea de que sos parte del todo, ¿no? Que si te lo explican en una clase de filosofía es mucho más abstracto entender eso, que es eso de noción de ecosistema, que si estás en una experiencia de producir sonido con los otros o inmerso en el agua escuchando los sonidos del agua, inmediatamente los límites de la piel se vuelven más porosos y vos te sentís que te diluís en lo que te rodea, ¿no? Y mientras pasaba esto fue otro accidente como re bonito. La curaduría que estaba haciendo Yolanda traía dos obras aquí, eran dos, ¿cierto? Una era aprender a pescar con cometas. Nosotros decidimos unirnos, eran dos curadurías aparte, pero las presentamos a la vez. Entonces, mientras estas personas estaban en esta experiencia de sonido, otras estaban escuchando debajo del agua, habían unas en otro taller que era aprender a pescar con cometas, y otras personas estaban haciendo un pagamento
Eider, que es el curador del regional, que va a hablar el viernes con Uyuma y con Edison Quiñones, no me acuerdo quién más estaban, fueron a hacer un pagamento ahí justo donde se unen, como a la punta de Bocas de Ceniza, a la punta de este paisaje. Fueron a hacer como un pagamento del agua allá a esa punta. Y algo que me parecía muy lindo como poéticamente de ese lugar es que cuando uno va a esa punta y ve cómo se unen las dos aguas diferentes, nunca son dos bloques, pero tampoco nunca se mezclan del todo. Entonces es como una especie de espectro, y es como una materialidad que siento que te ayuda como a pensar eso de ser parte del todo. Ya, yo creo, ¿no? Y pues Juliet traía como unas cosas, nos escribió unas cosas que quería discutir, y Eider trajo unos textos de las ideas que discutimos aquí para abrir la discusión, sí, así, ¿verdad? ¿Escucharon la última parte? ¿O la repito? Ah, sí, se puede ver al final. Es que solo al final. Los que hayan firmado. O ya, pero no, espérate, esto hay que prenderle algo. No, simplemente te las colocas y ya. Bueno, no sé por dónde empezar. Bueno, pues ya que se había hablado como este tema de la curaduría y cómo se iban dando este tipo de trabajos, y lo que yo puedo entender de todo esto es que hay una necesidad pues bastante grande por vivir una experiencia muy vivida, una experiencia muy espiritual también, como todo esto que acabas de decir, y a medida que ha ido pasando el tiempo se recogen como más artistas, ¿no? Más experiencias que van activando esos escenarios espirituales de las personas, y también se van evidenciando estos artistas que son testigos de procesos sociales, políticos en sus territorios. Ahorita me estaba acordando de esta muestra que está en Bogotá, de Sembrar la Duda. Cierto que una de las cosas curiosas que la gente conversaba ya era acerca como esa ficha técnica, ¿no? Como esa necesidad de tener que encontrar el nombre de esa persona que hizo esa activación, que hizo esa representación. Entonces, cuando uno ve este tipo de intervenciones, lo que Eider hizo con su cuerpo y la música, y que todos los demás contamos, es lo que se vive en los territorios y ese proceso que toda una comunidad lleva. Entonces, en esa medida creo que uno se identifica como un conjunto de todo. Entonces, cuando uno recorre esas experiencias, uno está recorriendo como parte de su niñez cuando jugaba en el agua, parte de ese recorrido en las montañas o de los ríos, en la adolescencia cuando uno va reconociendo el territorio, y en esa medida me parece que sí se ha ido notando esta transformación, ¿no? Como en el tipo de curadurías, de escritura, de investigación, y también me parece de resaltar que entonces en estos proyectos uno quisiera ampliarlos más, ¿no? Pero digamos que en la iniciativa, pues con Erika, con estos tejidos, pues digamos que eso por lo menos a mí me permitió también buscar a otras mujeres, poder congregarme con ellas, conversar con ellas, buscarlas a ellas, reconocerles también su trabajo, que ha sido como una de las cosas difíciles. O sea, yo recientemente recuerdo, apenas hace unos años, que empiezo a reconocer mi sueldo como artista también, y pues cuando va pasando el tiempo y en esas preguntas y búsquedas, pues ahora también hace muy poco ya puedo tener un trabajo colectivo, un trabajo de conciencia también, de reconocer nuestro proceso y poder llevar a cabo ya no solamente mi experiencia, mi relato, sino que ya puedo entonces contar y decir unos nombres precisos de las otras personas que están haciendo memoria también en nuestro territorio. Y bueno, pues creo que de las cosas también que he venido yo aprendiendo como artista y
creativo es poder fortalecer la parte espiritual en cada proceso, ¿no? Que siempre esa búsqueda y esa pregunta, ese tejido, el ritual con el cuerpo, la intervención con él, tiene mucho que ver con ese equilibrio y esa armonización de esos miedos, inseguridades también que tenemos, ¿no? En estos días tenía, bueno, en una conversación, que no quiero decir, pero también como que la pregunta de si uno es suficientemente indígena, ¿cierto? Si uno es suficientemente arraigado al lugar donde uno nació, creció, es una pregunta pues que yo llevo trabajando también ya hace mucho tiempo, hace mucho rato, y que la he tratado de materializar también, como que cada vez que vuelve y se presenta, se pone enfrente, pues después me he dado cuenta que siempre me pone a tambalear un poco, siempre me recuerda ese primer momento en cuando me hice esa pregunta, pero bueno, creo que el proceso igual tiene sus cosechas, y es que al momento siguiente hay una reafirmación de ese proceso, pero me sorprende mucho que esa misma pregunta siempre está apareciendo constantemente en todos los lugares y siempre hay una afectación. Entonces, siento que cada cosa que ha pasado por mi mente, por lo creativo, siento que ya es una necesidad prioritaria que antes de ser algo solo creativo sea una forma de equilibrio y armonización, una forma de reforzar, de fortalecer mi cuerpo, mi espíritu, mi pensamiento al territorio en el que estoy. Y en esa medida pues también por tratar de que los espacios en donde nos encontramos, pues ver también cómo yo puedo tener esa experiencia junto a la experiencia del otro compañero y de los demás, y pues que en esa medida también se vuelva una condición en los proyectos curatoriales, en los proyectos que ya no permitan solamente estar en lugares cerrados como hablábamos ahorita de estos museos de 4 paredes, sino que pues se siga expandiendo mucho más allá. Bueno, no sé qué va a pasar ahora con el regional Connected, pero si me pregunta mucho también va como qué va a pasar. Sí, o sea, realmente va a haber una expansión más allá hacia la ruralidad también, porque con el 46 Salón Nacional de Artistas pues llegamos a otros lugares, sí, pero yo quiero saber si es en la ruralidad qué pasa, ¿no? O sea, este impacto en las zonas rurales también qué va a pasar, porque en estos lugares pues, que están tan alejados o escondidos, y pues en estos días mi preocupación ha sido como la juventud, ¿no? Porque ese escenario que se pierde, ese punto ciego entre la niñez y la adultez, como que en esos lugares es mucho más fuerte esa ausencia, ¿no? Ese proceso en donde uno va construyendo o reafirmando esa parte de la identidad que se debe construir. Son como parte de esas inquietudes que tengo en estos días, que bueno, hay como para abrir un poco pequeño. ¿Qué va a hacer ahí en el próximo regional? Descubran el viernes. Pues yo quería hablar un poquito de epistemología vibrátil, pero pues primero tejiendo con lo que dice Juliet, como para ampliar un poquito el debate, ¿no? Sobre el tema de la responsabilidad, digamos de como pueblos indígenas, cómo seguir caminando la memoria colectiva, ¿no? Pero también abrir la pregunta sobre cómo podemos heterogeneizar, como decía un compañero, otras nociones de cómo encontrarnos entre diferentes, ¿no? Cómo podemos establecer esos puentes que se habla desde Chagarrona. Creo que hay una ventaja nosotros como pueblos yanaconas, que hemos sido un pueblo que nos tocó reconstruirnos constantemente. Entonces, en esa medida, entendemos que la identidad es un constructo histórico, ¿no? Entonces, que lo espiritual está claro, que el diálogo con el tema conflictivo con cómo se denomina lo natural, ¿no? La escucha que vos decís, ¿no? La escucha del entorno, yo creo que es la posibilidad primaria, digamos, de los pueblos de volver a establecer esa tensión, ¿no? Con el entorno, ¿no? Entonces, como para ampliar un poco lo que tú preguntas, digamos,
sobre cómo seguir ampliando esas nociones del nosotros, cómo seguir multiplicando fuerzas, ¿no? Frente a un monstruo que es hegemónico y homogeniza, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias políticas, éticas, sociales, comunitarias, espirituales podemos seguir tejiendo, ¿no? No solo como comunidades indígenas, sino como pueblos hermanos, ¿no? Que la responsabilidad está, como pueblos indígenas está. ¿Qué más puedo decir? De epistemología, pues me gustó mucho sobre el tema de que lo vibrati responde un poco a eso, ¿no? Como salvarse un poco de esos territorios tan arbitrarios y la posibilidad, digamos, de escucharnos desde otras resonancias, ¿no? Desde otros lugares del cuerpo, ¿no? ¿Qué más? Sí, pues que el tema de... Aquí creo que aparece algo muy propio, que es el tema sobre uno cómo sigue explorando nuevas estéticas, nuevas prácticas, nuevas sensibilidades artísticas. Por ejemplo, en mi caso con el tema de la danza, que voy apareciendo en el camino, para hablar un poco sobre eso que dice Erika, sobre cómo uno entiende las epistemologías, ¿no? Sobre esas nociones fundamentales, cuando habla de vibrati, cómo uno habla del cuerpo colectivo, ¿no? Entonces, si vemos el desarrollo del progreso, que es una línea ascendente y un abstracto, ¿no? Que va hacia el infinito y no sabemos hacia dónde va, y solo exige crecimiento, ¿no? Y la postura que se hace de la curaduría se habla de una espiral, ¿no? Es, digamos, en el camino de uno como artista o como persona, como comunero, como líder, como sea, digamos, cuál es la pregunta sobre el éxito, sobre el progreso, sobre lo que yo estoy creciendo como persona, ¿no? Entonces, en el camino en espiral también esa invitación a cómo uno camina para entender un poquito esos tránsitos, ¿no? De volver, de no comerse muy en el fondo ese tema del progreso, del éxito, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decir, de que hay cosas que van apareciendo en el camino que una voluntad tampoco se las entrega, sino que la escucha, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la danza, pues no fue una cosa que llegó y entonces que uno la sigue nutriendo, pero pues nunca lo pedí, sino que se fue hilando. Y si uno está preparado, si uno lo recibe, pues se va en el espiral, ¿no? Y uno poco a poco va entendiendo lo que vos decís, como la responsabilidad del crecimiento espiritual y colectivo, ¿no? La responsabilidad con el cuerpo colectivo, no solo la expresión del artista, sino de cómo se teje con tu comunidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí vamos, yo creo que es eso, ¿no? Como acompañándonos, ¿no? Entre comuneros, entre colegas y colectivos, ¿no? Como creo que es la parte más ética que uno puede decir, ¿no? Ajá. Estaba pensando que esto que inició con el detonante de ser una investigación arte y naturaleza, ya no era tanto sobre la naturaleza, sino sobre la continuidad, ¿sí? Como términos, como que nosotros hacemos parte de el sujeto moderno, la cultura occidental, de una forma de concebir el mundo desde lo discreto, discretizando todo, ¿sí? Todo tiene que tener una medida. Lo que quería decir ahorita de cuando se juntaban el mar y el río, como que no es ni juntos ni separados, ¿no? Es como una continuidad. Los dibujos de Franz, de los cosmogramas, lo que él intentaba en últimas representar era la continuidad entre el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo, a través de las espirales. Entonces, como es un espacio espiralado, como es un tiempo espiralado, como es un cuerpo y una noción de otra edad espiralada. Entonces, como que me pareció, para mí fue muy disfrutable del proyecto, que no se pensó así al comienzo y que fue como un descubrimiento esto de la continuidad, y que de alguna manera es lo que se logró fue sacarle el cuerpo a esta idea de hacer una cosa de arte y naturaleza, que se imagina uno cuando va a una exposición de arte y naturaleza, ¿no? Como dibujos de arbolitos. Entonces, y creo que otro descubrimiento para mí fue como después de ver todo instalado, era como, ya entiendo el problema, ya entiendo por qué me angustiaba tanto esa noción de naturaleza, y es porque
debería ser territorio la palabra y no naturaleza. Como que naturaleza siempre nos pone como espectadores contemplativos de una imagen y no caminantes de una tierra, ¿no? Que ve las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista del que está caminando por la selva. Entonces, eso fue un descubrimiento después de instalar las obras, no fue una cosa programática que nos hubiéramos propuesto. Y aunque el montaje no es bellísimo, porque nos dieron una sala horrible, que además decidimos pintar de rosado, algo pasó con esa relación entre las obras. Yo tenía la pregunta, no sé si alguien quiere decir algo, pero voy a plantearla, voy a compartirla, como la idea de compartir estos casos curatoriales es como poder compartir herramientas. No sé si lo logramos, pero espero que... No sé, creo que en este caso se intentó subvertir ciertas cosas de esta noción de lo regional, creo yo, como que ahí hubo como una articulación entre estos tres departamentos que muy continua, ¿sí? No como aquí están los artistas del Chocó, aquí están los artistas del Cauca y este es el Valle del Cauca, que tiene una educación en arte de tales y tales maneras. Como que creo que eso fue un hallazgo y la estrategia fue crear como conexiones sensibles y desde las operaciones entre las obras para que ampliaran como esas, para que no fueran temáticas. Creo que eso es, no sé si ustedes lo sintieron así. Y no sé si alguien quiere decir algo antes de pasar al momento interactivo de la gafa. En la gafa van a ver los cuidadores del agua. Estaba pensando en que, bueno, muchas cosas, porque ver esto en 2 años después o 1 año y medio después, y de este lado como con tranquilidad, viendo los videos, escuchándoles y con buena parte con ese trabajo en esos eventos. Estaba trabajando en otra parte de este mismo evento, muy difícil, muy pesada, pues uno como que siente que están pasando muchas cosas impresionantes, increíbles, pero no hay como toda la posibilidad de verlas. Por ejemplo, ahora que nombraste esto, lo que pasó, no, como este pagamento al final del río, que fue una propuesta del colectivo Minga de Regímenes Coloniales, estaba Egger, estaba Pluma, Emerson, Quiñones y Estefania García, pues como que es de la que hicieron un pagamento que fue en el inicio del río, en la laguna de Magdalena, en este territorio que también eres parte, porque ustedes son parte, que estoy nombrando ahora. Y después llevó a que pasaron cosas de un nivel de intensidad que eran muy difíciles que ahí se pudieran incluso compartir, ¿no? No sé si tenemos unos momentos para después, estaba pensando en la publicación que hiciste hoy de tu Instagram, donde decías que no me acuerdo las palabras textuales, pero como que aquí, en eso que se está pensando desde los artistas, colectivos, agentes que están allí, hay unas posibles respuestas que vienen pues de unos conocimientos territoriales a la crisis sistémica pues moderna occidental, ¿no? Y yo le hablo en mucho sentido y como pues, viviendo aquí en esta ciudad, también pensando estos problemas que plantea la regionalización, que es un programa del Estado que viene desde muchos años, al menos la política pues, desde el Ministerio de Cultura, y como que igual es un problema esa regionalización, esa categorización de esa manera,
sí siento que hay como muchas respuestas o muchas búsquedas que han sido muy intensas, importantes, interesantes, que se han transitado como en estos, por lo que yo he vivenciado más o menos como antes del 2008, sobre esa pregunta territorial, y que sí ha mutado, ha cambiado, y ahora pues como que vamos a escuchar la otra semana, no tengo la oportunidad de escuchar a Aide, pues El viernes, a las 6:30. Pero a dónde voy es a que, por la experiencia del salón y de poder ver las otras curadurías regionales que había en ese momento, más allá de comparar, lo que quiero decir es, con la invitación que hacía Eder, la gana de cómo tejer y cómo hacer esos puentes, creo que también hace como falta un espacio grande para poder tejernos con esos otros proyectos regionales artísticos que están en las otras curadurías, porque, por ejemplo, la par que estaba pasando es que tú estás hablando, ustedes están contando de pues estaban pasando otras cosas como difíciles en ese sentido que valdría la pena en algún momento conversar de una manera colectiva, como que esta cosa territorial en la que nosotros estamos, cómo puede conversar y acercar con esos otros lugares que todavía seguimos muy desconectados. O sea, yo sé que me estoy saliendo mucho de las herramientas curatoriales, pero creo que es como también un posible punto en el horizonte futuro. No sé si me hago entender. Como tejer puentes con los otros proyectos curatoriales que también están dando otras discusiones que se tienen en otras regiones, que lo digo es como por haber tenido la oportunidad de haberlas visto y haber cómo operábamos, ¿no? Sí, creo que vale tanto bien fortalecer esa, no desde el ministerio, sino desde nuestros propios procesos. Yo siento que eso no queda en ningún lado, como que lo potente está como en lo sutil, ¿sí? Como que en las conexiones poéticas hay como mucha potencia y eso no queda en el catálogo, por ejemplo. Y eso pasa mucho con los regionales y los nacionales que son tan